Hola, muy buenos días, jóvenes. En esta jornada de clase, pues nos espera un tema interesante. En esta oportunidad tenemos lo que es el tema a discutir, la ilustración, en nuestra materia de estudios sociales. Tema en el que nosotros vamos a conocer en qué consiste la ilustración. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que realmente este modelo, vamos a llamarlo así, fue con el objetivo de despertar en los seres humanos el pensar, ¿sí? El pensar, el ser críticos, el innovar en cuestiones como ideas o una sociedad, conocer la jerarquía de la sociedad. Vamos a poner en evidencia las diferentes ideas de algunos pensadores, ¿sí? De algunos pensadores en el que tuvieron mucho que ver en este tema con respecto a la ilustración. Primeramente, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer como ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual que primordialmente fue europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Ahora, tenemos ahí nosotros con qué objetivo nació la ilustración. Pues los pensadores en su momento tenían un conocimiento, una idea en el que podría ser en pro o para ayudar a los seres humanos. Para tener que erradicar la ignorancia, la superstición y la tiranía. Y así poder, pues, transformar la sociedad, cambiar para mejorar. La ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. En este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia. Si usted se da cuenta, pues ahora que conocemos nosotros los objetivos principales de lo que es la ilustración y del objetivo también que en aquellos momentos se plantearon nuevos pensadores, pues se podría decir que en cierta manera o momento han llegado a cierto porcentaje, ¿verdad? Sus objetivos, o han logrado en cierto porcentaje, no en totalidad, los objetivos. Ahora, en este caso, pues podemos conocer también qué significa ilustración. Significa el abandono de parte del hombre de una infancia mental, en la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón, sin la guía de otra persona. Esta pericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Cuando yo les decía hace un momento que usted puede ser crítico y decir que si la ilustración entonces ha logrado su objetivo o si los pensadores han logrado su objetivo en erradicar la conformidad de los seres humanos o el no pensar en los seres humanos, pues usted dirá, ¿verdad? Ahora, ilustración significa que el ser humano abandone, aquí le llaman infancia mental, hace énfasis a qué se refiere la infancia mental, ¿verdad? Y después nos aclara aquí que es la incapacidad o aquella conformidad en algunas ocasiones de no querer pensar, de no querer poner a trabajar pues nuestra propia criticidad como seres humanos. Es decir, que esto es lo que pues nos hacen énfasis todos esos autores o esos filósofos que nos sugieren, ¿verdad? Nos sugieren
atrevernos a pensar. Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant es muy resaltado en esta época y tenía un eslogan, y es atrévete a pensar. ¿Con qué surgió este eslogan por parte del filósofo Immanuel Kant? Pues con el deseo de reexaminar, de cuestionar ideas y los valores recibidos, ¿sí? De explorar, de preguntarse el por qué nos dan a nosotros cierta información. Es verdad como que si nosotros acá nos cuestionáramos el actuar, por ejemplo, del gobierno actual. Es como que si nosotros como sociedad, como pueblo salvadoreño, pidiéramos explicación del resultado de los hechos actuales. A eso nos hacen énfasis estos filósofos. Ahora, acá tenemos también ciertas características y eso se las he logrado, se las he querido representar acá. Dentro de las características de la ilustración pueden resumirse ciertas, y esas ciertas características están acá. Por ejemplo, el racionalismo. Esto pues es más que todo referido a la filosofía y la ciencia. El racionalismo, los intelectuales en esta época dieron a su época el nombre del siglo de las luces. ¿A qué se referían con eso? A las luces de la lógica, de la inteligencia, del pensar, de iluminar con su pensamiento, con su idea, ¿sí? El siglo de las luces. Racionalismo es conocido también como siglo de las luces. Luego tenemos búsqueda de la felicidad. Se considera esto pues que la naturaleza ha inventado el ser humano para que sea feliz. De acuerdo con la mentalidad, esta felicidad para que sea verdadera, para que llegue a ser total, debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Es decir, van en concordancia, ¿verdad? Van en conjunto en la búsqueda de la felicidad, en sentirse completo como ser humano, en la creencia de la bondad natural del ser humano. En esta época los filósofos llegaron a la conclusión que el ser humano, ¿verdad?, es bueno por naturaleza. Eso ya se trae, según los filósofos de esta época. En el optimismo se cree que la naturaleza es una especie de máquina, pero máquina perfecta, que lo hace todo bien. Hay motivos para sentirse optimista, ¿verdad? Se considera también el optimismo que la historia supone la evolución progresiva. El optimismo se hace como referencia también al mejoramiento, ¿verdad? A la evolución que va poco a poco y con los años. Es decir, que si usted se va preparando con los años de forma intelectual, eso ya es optimismo, es transformación, es evolución de que el ser humano obtiene por sí mismo. Y lo que es el laicismo, según la Ilustración, es la primera cultura laica de lo que es la historia de Europa. Cultura que se mantiene al margen del cristianismo y en algunos aspectos anticristiana. Es decir, que en este caso, jóvenes, la burguesía constituye una clase que desde la aparición o desde la creación vive del comercio, del préstamo y del lucro, ¿sí? Entonces aquí tenemos que, si bien es cierto, el laicismo es una cultura de lo que es la historia de Europa, decíamos, pero se mantiene al margen del cristianismo y en algunos aspectos es considerada anticristiana. Entonces, más que todo, hace énfasis a cómo se mantiene a través del comercio, de los préstamos y de la oportunidad o del objetivo de lucro. Realmente, jóvenes, en este caso se ven involucrados también economistas, filósofos. Por ejemplo, Adam Smith es uno de ellos, y pues ahí tenemos aspectos también que se ve relacionado la ilustración con respecto a la economía y de hecho también la política, además de la religión, como decíamos ahí, mencionábamos cómo es el laicismo.
Es un tema bastante interesante, muy bonito, porque nosotros conocemos que eso con el objetivo de querer que el ser humano sea realmente crítico o pensante activamente, viene o es parte de la historia. Entonces, actualmente usted dirá, si realmente todo esto se conoce, si todo esto está o ha llegado a sus objetivos, ¿verdad? Es un tema bastante interesante. Con esto, pues, finalizamos lo que es la explicación de la ilustración.